Mantenimiento industrial, los motores y las válvulas neumáticas. Recuerde que estábamos viendo la parte de los circuitos neumáticos. Neuma proviene del vocablo griego neumo, que realmente tiene que ver algo con aire, ¿verdad? Por eso es que todo lo que es neumático tiene que ver con fluido de aire, gas. Los motores neumáticos, vamos a verlos, son muy utilizados en varios lugares de trabajo porque generan un movimiento de rotación, por eso se llaman motores neumáticos, solo que estos no se mueven a base de presión de aire. La clase pasada vimos cómo lo que se llaman los compresores, son las máquinas que nos ayudan a producir aire o generar aire de esa manera. Entonces hay varios tipos de motores neumáticos, pero los más utilizados es el motor de paletas, porque está conformado por un rotor que tiene su eje descentrado. Aquí este es el rotor, miren, este que está aquí, ¿ven? Aquí tengo mi cursor yo. Entonces aquí tengo mi eje, ese que da vueltas, ¿va? Con respecto a la carcasa, el rotor tiene unas paletas que son forzadas por muelles a rozar contra la carcasa. Aquí está, miren. La carcasa aquí está arriba. Entonces el aire entra con mucha presión y como tiene paletas va a empezar a moverlo, ¿verdad? Moverlo. Definitivamente mueve muy fuerte a base de aire. Entonces aquí se pone un eje en el centro. Vamos a ver la herramienta de seleccionador. Aquí esto, miren. Esto es el eje y esto es lo que hace que se mueva. Las paletas van teniendo esto, ¿qué ve? Entonces va moviéndose con tal fuerza que entra el aire y crea un movimiento rotatorio, ¿de acuerdo? Crea un movimiento rotatorio, por lo cual funciona con mucha fuerza, ¿ya? Son utilizadas las herramientas manuales como llaves neumáticas. Estas son las que se utilizan para aflojar y apretar tuercas de las llantas, ¿verdad? Los famosos, lo que nosotros comúnmente llamamos como chuchos, ¿verdad? Ese es un motor neumático, es una pistola de aire, le dicen otros también, ¿verdad? Pero en realidad es un motor neumático en donde entra el aire con mucha fuerza, mucha presión y mueve las paletas y las paletas tienden a rozar por este cilindro y el eje va quedando en el centro haciendo que que gire rápidamente, ¿verdad? Y tiene su salida de aire, solo hace que dé la vuelta y sale el aire. Eso es lo que llamamos un motor neumático. Motor de paletas, símbolo de un motor neumático es el símbolo de un motor neumático, ¿de acuerdo? Tiene una entrada y una salida de aire y aquí está el movimiento motor. Vamos a hablar también de las válvulas distribuidoras. Controlan el paso del aire comprimido por las diversas partes del circuito. Las válvulas distribuidoras se caracterizan por el número de vías, o sea, los orificios que entran y los que salen, ¿verdad? Y número de posiciones, los movimientos que pueden hacer. Por ejemplo, veamos aquí, la válvula 2-2, o sea, 2 vías y 2 funciones. Un número de vías porque entra aquí, miren, entra el aire y obviamente sale el aire, ¿de acuerdo? Entra el aire por aquí en el lado izquierdo y sale el aire en el lado derecho, ¿ya? Y 2 posiciones. ¿Por qué 2 posiciones? Porque puede ser que completamente cierre o solo que entre el aire, ¿de acuerdo? Por eso se llama válvula 2-2. 2 vías y 2 posiciones, ¿verdad? En una entra y en la otra sale. Entonces tiene un resorte que automáticamente al jalar levanta esto y ya pasa el aire de gran manera, ¿no? Estos se utilizan para dejar de controlar cierta cantidad de aire. Esto lo vemos en las mangueras de aire, ¿no? Tiene más 2 vías, una entrada y una salida y 2 posiciones arriba y abajo. Este ejemplo, esta válvula abre y cierra el paso de aire. Aquí está. Entonces este es el símbolo que utilizamos para determinar una válvula de 2-2. Aquí tenemos ahora la válvula de 3 vías y 2 posiciones, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta ahorita, a este tienen en la flecha morada, aquí tengo yo, ingresa el aire y en una posición completamente lo que ingresa sale, ¿ya? Sale en una posición. Ahora en esta otra posición nos damos cuenta que cierra esta entrada, esta salida y abre la de arriba. O sea, aquí lo que se hace es que se estripa y de todas maneras sigue teniendo ingreso de aire, pero ahora sale por el otro lado.
Esto significa, por ejemplo, que yo tuviera dos mangueras. Entonces tengo conectado de mi compresor, tengo conectado a este lado, ¿sí? Y luego salgo por acá para hacer funcionar la máquina o salgo por abajo para hacer funcionar la otra máquina. En electricidad lo podríamos comparar con un circuito de 3 vías, ¿sí? Porque tiene 3 entradas, ¿no? Estamos a continuación el ejemplo de un circuito neumático, o sea, cómo se utiliza, en el que una válvula de 3-2 acciona un cilindro de simple efecto. Al presionar el pulsador, vean aquí, al presionar el pulsador, la válvula deja pasar el aire hacia el cilindro. Acá, miren, entrada de aire y la salida, va. Presiono, ahí deja pasar el cilindro. Esto es de efecto simple, ¿verdad? Simplemente entra el aire, presiono y el aire llena completamente este cilindro que se utiliza para mayor fuerza. Al soltar el pulsador, la válvula mueve su posición inicial y el muelle obliga al émbolo a retroceder, ¿verdad? Cuando saco el botón, digamos, aquí lo metimos, lo estripamos, aquí sale, pulsamos, aquí salió. Entonces el aire sale, miren, sale pero con más fuerza. Aquí se amontonó y luego aquí logra salir para que salga con más fuerza. No es lo mismo lo que entró que lo que salió, ¿verdad? Entonces, pero esto ya hizo un movimiento, ¿ya? Esto entra, empuja, saca, levantamos la llave y regresa a posición, ¿verdad? Entonces, esto crea una fuerza y este vástago, se llama este vástago, se utiliza para mover, no sé, puede ser una máquina, puede ser un golpe, puede ser un sellador, puede ser muchos movimientos que se aprovechan porque aplica mucha fuerza, ¿verdad? Las válvulas distribuidoras se pueden accionar mediante diferentes maneras. Y aquí tenemos sus símbolos. Acción manual son las más sencillas. Esos dos símbolos es el pulsador de emergencia, pulsador general, pulsador por pedal, tirador por placa y enganche de enclavamiento. El accionamiento neumático mediante el aire a presión, por aire a presión, ¿verdad? Accionamiento mecánico, una pieza al moverse empuja o estira la válvula. Aquí está el accionamiento por rodillo, ¿va? Este rodillo se mueve para arriba y para abajo. Este es un motor eléctrico, miren. Aquí también tenemos un motor eléctrico. Un retorno de un muelle, se llama muelle porque tiene un resorte en el cual activa, ¿va? Y el final de carrera porque al final topa y da un movimiento. Eso también lo miramos en electricidad. Pero tenemos 3 accionamientos, ¿verdad? Neumático, mecánico y eléctrico, ¿sí? Y por eso es importante porque aquí es donde quiero llegar a la clase de accionamiento eléctrico. Las electroválvulas. Mediante un imán, electroimán también se puede llamar solenoide, ¿verdad? La electroválvula es igual que un solenoide, cierra la llave por electricidad, porque una bobina tiene un solenoide y lo cierra muy fuerte, y luego con un simple pulsador hago que se descargue o se desmagnetice la bobina y deja pasar el aire, ¿eh? Las electroválvulas son muy importantes, ya que al estar accionadas por electricidad es muy fácil conectarlas a un ordenador, o sea, a una computadora, por lo que son muy utilizadas. En una electroválvula dispone de uno o dos solenoides que al ser activados atraen o repelen piezas metálicas que abren o cierran el paso de una válvula. Aquí tengo yo la electroválvula, ¿eh? Tengo las entradas y las salidas de aire. El solenoide, de acuerdo, es un electroimán que tiene positivo y negativo, generalmente son de corriente continua, tienen positivo y negativo. Entonces cuando se energiza, el solenoide se mueve hacia acá y cierra la entrada de aire, o se mueve para acá y cierra la salida de aire, ¿de acuerdo? Esto es una electroválvula, lleva electricidad y por eso nos interesa en mantenimiento industrial cómo se conectan y cómo es que se les da su mantenimiento, ¿verdad? Aquí entonces tenemos la figura del cilindro neumático de doble efecto controlado mediante una electroválvula 5-2, o sea que son 5 salidas y 2 movimientos. Salida de aire, entrada de aire, salida de aire, ¿eh? Aquí está la electroválvula. Recuerden, esto es una bobina, ¿ya? ¿Se acuerdan? Esto es una bobina, esto en color naranja es una bobina. Entonces, a la hora que se magnetiza la bobina, lo único que puede hacer es que esto se
jala hacia la derecha. Y esto, si se magnetiza, se jala hacia la izquierda, entonces permitiendo la entrada o permitiendo la salida del aire. La electroválvula es algo muy utilizado en máquinas mecánicas que se utilizan en carpintería, que se utilizan en mecánica general, porque tienen la característica que soportan levantar pesos mayores a 20 quintales, ¿ya? Eso estamos hablando de 1 tonelada. Entonces, por eso se utilizan y muchas veces nos toca que ir a darle mantenimiento porque se quemó la bobina, porque no le llega corriente. Entonces ya, media vez no funciona, no tiene electricidad, no funciona, ¿verdad? No crean movimiento, ¿verdad? Eso también lo vemos en grúas. Aquí tenemos el de doble efecto. La entrada, salida de aire y la entrada de aire. Aquí tenemos, miren, salida de aire 2, aquí la entrada de aire 2. Muy bien, aquí estamos trabajando cada uno de estas válvulas. Estas son las electroválvulas, ¿verdad? Este es el pistón, ¿sí? Recordemos que este es un cilindro neumático de doble efecto porque aquí carga aire, se mueve y luego se vuelve a regresar y saca aire, ¿verdad? Entonces lo que se hace es acumular aire y luego al soltarlos mantiene mucha fuerza. Las válvulas de regulación y control nos permiten realizar funciones lógicas, regular la velocidad de avance o retroceso de los cilindros o la fuerza que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a dejar hasta aquí con las electroválvulas que tenemos y vamos a contestar nuestra hoja de trabajo. Mucho gusto, nos vemos a la próxima. Aquí les dejo este video para que ustedes lo puedan repasar y lean y contesten las preguntas que tenemos en las hojas de trabajo.